Cuando le pregunté a mi hija por su boda, para la cual había pagado $40,000, me respondió que había sido 4 días atrás, solo para la familia. Yo, quien le había dado todo lo que tenía, resulté ser innecesario. Un mes después me llamó y me dijo: «La hipoteca está atrasada. ¿Cuándo la vas a pagar?». Mi respuesta le dio la vuelta a su mundo. Me rogó perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde estás ahora. La puerta del coche se cerró de golpe frente a mi casa, sonando como un disparo. Eran las 7:30 de la tarde, un martes, y los tacones de Beverly golpeaban los escalones del porche con el ritmo frenético de un pájaro carpintero. Abrí la puerta y encontré el rostro de mi hija, tenso, con el rímel corrido por las mejillas como pintura de guerra, apretando contra su pecho un montón de revistas de bodas. «Papá, necesito que salves mi boda». Ni un hola, ni una explicación por aparecer sin avisar. Solo desesperación envuelta en ropa de diseñador, de pie en mi puerta mientras el calor de Texas me quemaba la espalda. «Baby, ¿qué pasa? Tranquilízate. ¿El lugar?». Ella me empujó suavemente y entró en la sala. Su voz se quebraba. «¿Quieren $40,000 para el viernes o lo perdemos todo?». «Todo, papá». Mi viejo sillón de cuero crujió al dejarme caer en él. Las cuentas estaban desparramadas sobre la mesa de centro, olvidadas por el momento. Una lámpara solitaria alargaba las sombras en la habitación mientras el aire acondicionado zumbaba con su ritmo constante. Beverly caminaba de un lado a otro entre el sofá y la ventana. Su respiración era rápida y entrecortada. 40.000, la cifra me golpeó como agua helada. «Beverly, eso es todo lo que tengo ahorrado». «Lo sé». Se dejó caer en la silla frente a mí. Las revistas de bodas rodaron al suelo. «Nunca quise pedirte algo tan grande, pero papá, este es mi día. El único día que contará para el resto de mi vida». Su voz se quebró en la última palabra, y de pronto ya no era una mujer de 35 años. Era la niña de 8, en la misma sala, con la rodilla raspada, mirándome como si yo pudiera arreglar cualquier cosa en el mundo. Mis manos temblaban cuando me entregó un folleto brillante que mostraba candelabros de cristal y columnas de mármol. «The Grand View Estate», susurró. «Es perfecto, papá». Doug y yo fuimos el mes pasado y pude imaginarme caminando por ese pasillo con el vestido de mamá, viéndote sonreír en la primera fila. La voz de Sara resonó en mi memoria: «Nunca dejes caer a nuestra niña, Jessie. Lo que necesite, siempre». Pero, cariño, esos ahorros ya no los tendría. Las lágrimas de Beverly brotaron con más fuerza, haciéndole temblar los hombros. Los contratos de marketing se vinieron abajo y Doug lleva 3 meses sin trabajo. Hemos vivido de tarjetas de crédito, esperando que algo saliera bien. El folleto pesaba en mis dedos artríticos. $40.000, mi fondo de emergencia, construido centavo a centavo durante 15 años de disciplina. Dinero que había planeado dejarle algún día, pero no así. «Tú dijiste que siempre estarías para mí», continuó, apenas susurrando. «Cuando mamá murió, prometiste que nada cambiaría entre nosotros». «Papá». Ella solo me llamaba papá cuando necesitaba algo importante, y los dos lo sabíamos. Esa palabra de la infancia caía de sus labios como una oración ensayada para derribar cualquier resistencia que me quedara. Miré otra vez las fotos del lugar. Techos altísimos, jardines de cuento de hadas, un sitio donde los sueños parecían hacerse realidad. Luego miré el rostro desesperado de mi hija, el bolso de diseñador que costaba más que mi presupuesto mensual de comida, la esperanza brillando detrás de sus lágrimas. El aire acondicionado se apagó de repente, dejándonos en un silencio incómodo. «¿Cuándo es la boda?», pregunté. «El 28 de junio». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. 6 semanas. Tiempo justo para que sea perfecta, si aseguramos el lugar. 6 semanas. Hice cálculos rápidos. La pensión, el seguro social, los pequeños intereses del seguro de vida de Sara. Podía arreglármelas de alguna forma.
Siempre lo hacía. Mis hombros se hundieron bajo el peso de la decisión. Está bien, está bien. La cabeza de Beverly se alzó de golpe. Yo conseguiré el dinero. Ella saltó de la silla, casi tirando la mesa en su apuro por abrazarme. Sus brazos rodearon mi cuello y, por un instante, olía como aquella niña que se dormía sobre mis piernas en las películas del domingo. Te amo tanto, papá. Estás salvando mi vida entera. Tan rápido como empezaron, sus lágrimas cesaron. Me besó en la frente, recogió sus revistas y salió con energía renovada. Mañana paso temprano por el dinero, gritó desde la puerta. A eso de las 9:30. Tengo que llegar al lugar antes de las 11 para cerrar todo. La puerta se cerró detrás de ella, dejándome mirando los folletos desparramados en la mesa de centro. Afuera, su onda arrancó y se alejó, llevándose no solo mis ahorros, sino también mi paz. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la sala, iluminando los folletos de boda que seguían esparcidos donde Beverly los había dejado 13 horas atrás. No los había movido. Tampoco había dormido mucho. Pasé la noche en la mesa de la cocina con estados de cuenta, una calculadora y 3 tazas de café que se habían enfriado mientras revisaba los números una y otra vez. A las 9 en punto, media hora antes de lo prometido, su coche entró en la entrada. Desde la ventana la vi ajustarse el maquillaje en el espejo retrovisor y luego avanzar con la seguridad de alguien que sabía que ya había ganado. Buenos días, papá. Entró sin dificultad por la puerta que había dejado sin llave. Me encontró en pijama y bata de felpa. ¿Listo para el gran día? El gran día, como si retirar mis ahorros fuera motivo de celebración. Déjame vestirme primero, murmuré. Pero ella ya estaba instalada en la cocina, revisando el móvil con la destreza de alguien mucho más joven. Tómate tu tiempo. Yo espero aquí. El cofre de seguridad estaba en mi habitación, detrás del tocador, oculto bajo la caja de joyas de Sara. Mis dedos artríticos luchaban con la combinación, su cumpleaños, como siempre. La voz de Beverly me llegaba desde la cocina, alegre pero impaciente. Papá, ¿todo bien ahí dentro? Sí, cariño. Solo estoy contando. $40,000 en billetes de 100. Los había retirado la tarde anterior de 3 bancos distintos, para evitar explicarle a un cajero por qué Jesse Collins necesitaba todo su fondo de emergencia en efectivo. Los billetes se sentían rígidos y extraños en mis manos gastadas, más dinero del que había tenido jamás en un solo momento. De vuelta en la cocina, Beverly me observaba contar con una emoción apenas disimulada. Su pie golpeaba el linóleo al ritmo de los mensajes que entraban en su teléfono. Alguien la escribía sin parar, seguramente Doug, preguntando por el tiempo. ¿Cuándo exactamente es la ceremonia? Pregunté mientras acomodaba los billetes en pilas ordenadas sobre la mesa. ¿Qué iglesia usarán? Ay, papá, son tantos detalles aún por definir. Movió la mano con desgano, aunque sus ojos no se apartaban del dinero. El lugar se encarga de casi todo. Por eso vale cada centavo. ¿Y la lista de invitados? ¿De cuántas personas hablamos? Tamaño medio, nada demasiado grande. Otro mensaje hizo vibrar su teléfono. Lo revisó rápido, contestó y volvió a mirarme con paciencia ensayada. Te preocupas demasiado por los detalles. Para eso están los organizadores de bodas. Terminé de contar, 40,000 exactos. Los dedos de Beverly se estremecieron al ver el sobre que había preparado, pero se contuvo hasta que confirmé el monto. Aquí tienes, deslicé el sobre por la mesa. Cada centavo. Ella lo arrebató con ambas manos, como temiendo que cambiara de opinión. Eres el mejor padre del mundo. Lo digo en serio. El abrazo que me dio fue rápido, distraído. Por encima de su hombro, a través de la ventana de la cocina, vi el asiento trasero de su coche, lleno de maletas y bolsas de viaje. Qué raro, pensé. No había mencionado ningún viaje. ¿Te vas a algún sitio después de la cita en el lugar? Pregunté. ¿Te vas a algún sitio después de la cita en el lugar? Pregunté.
Beverly se apartó deprisa. ¿Qué? Alzó las cejas un segundo y luego sonrió. Ah, eso. Doug y yo estamos pensando en una escapada de fin de semana antes de que todo lo de la boda se vuelva una locura. Ya sabes, la última oportunidad para relajarnos. Me besó en la mejilla, con el sobrebién asegurado en su bolso, y se encaminó a la puerta con la misma urgencia con la que había llegado anoche. No hubo charla para ponerse al día, ni café juntos, ni tiempo para hablar de los momentos padre-hija que había estado imaginando desde que acepté ayudarla. «Te llamo luego para contarte cómo va todo», gritó desde la entrada. Y se fue, manejándolo bastante rápido como para levantar piedrecillas de mi camino de tierra. Me quedé en el porche mirando cómo desaparecían sus luces traseras, sintiéndome a la vez orgulloso y extrañamente vacío, como si acabara de regalar algo más valioso que el dinero. El aire de la mañana ya era espeso de humedad y prometía otro día abrasador. Volví adentro y me senté en mi sillón de cuero, tomando uno de los folletos de la boda que había dejado. Por primera vez, me detuve de verdad a observar las fotos. Pisos de mármol, candelabros de cristal, jardines que parecían sacados de una película. 40.000, vale la pena, me repetí. Cualquier cosa que hiciera feliz a Beverly valía la pena. Para las 2:30 de esa tarde, la casa se sentía demasiado silenciosa. Necesitaba espacio y aire para procesar lo que acababa de ocurrir. Me llevé el folleto de la boda al deck trasero junto con un viejo álbum de fotos que saqué del armario del pasillo, uno que no abría desde el funeral de Sarah, hacía 3 años. La silla de madera crujió bajo mi peso, gastada y blanqueada por tantos veranos tejanos. Sobre mí, el roble que Sarah había plantado cuando nació Beverly daba una sombra bendita. Sus hojas susurraban con la brisa leve, el único alivio contra el calor. Las chicharras zumbaban su canción interminable mientras abría el álbum por páginas que conocía de memoria. Ahí estaba Beverly, con 8 años, en el patio trasero, envuelta en una de las sábanas blancas de Sarah como si fuera una cola de vestido nupcial. En la foto me había obligado a hacer de novio para su muñeca favorita. Los dos arrodillados en el césped, mientras ella improvisaba una ceremonia elaborada. «Cuando sea grande, tú me llevarás del brazo hasta el altar, papá», había proclamado ese día. «Y tendré el vestido más bonito y el pastel más grande». Sarah nos miraba desde la ventana de la cocina, riéndose de la actuación teatral de nuestra hija. Más tarde, me susurró durante la cena. «Acuérdate de mis palabras, Jessie. Esa niña tendrá la boda del siglo algún día». Pasé las páginas despacio, cada fotografía una ventana a la evolución de Beverly. A los 10, viendo la boda de la princesa Diana en nuestro televisor viejo y dibujando diseños de vestidos en hojas de cuaderno. A los 16, recortando imágenes de revistas de novias y pegándolas en un cuaderno que escondía bajo la cama. A los 22, trayendo distintos novios a las cenas familiares, mientras yo me preguntaba cuál sería el que la mereciera. El columpio de cuerda que le construí cuando tenía 7 años aún colgaba de la rama más baja del roble, aunque la soga estaba deshilachada y el asiento de madera se había vuelto gris. Beverly solía impulsar las piernas durante horas, intentando llegar tan alto que tocara las nubes. «Más alto, papá, empújame más alto». Eran días en que los sueños parecían tan simples como alcanzar el cielo. Mi té helado se había calentado. Los cubitos de hielo eran ya hilillos transparentes. Habían pasado 3 horas desde que Beverly se marchó con mis ahorros de toda la vida. Y, sin embargo, sentía una satisfacción honda. ¿Para qué más estaba ahorrando, en realidad? ¿Para una casa más grande que no necesitaba? ¿Cenas elegantes que comería solo? ¿Viajar a lugares que se sentirían vacíos sin Sarah? El folleto del lugar de la boda yacía abierto sobre mi regazo, sus páginas brillantes mostrando salones elegantes y jardines cuidados con precisión. Podía imaginar a Beverly allí, de seda blanca, caminando por un pasillo lleno de flores mientras yo la acompañaba hacia la felicidad. La imagen me llenó de calidez, a pesar del recuerdo persistente de su partida apresurada. Sus respuestas evasivas sobre los detalles de la ceremonia. «Estrés de boda», me dije. Las novias se sienten abrumadas planificando el día perfecto.
Para eso están los padres, para ofrecer estabilidad, apoyo y la ayuda económica que puedan. En alguna casa de la calle se encendió un cortacésped. Su zumbido constante se mezcló con las chicharras y el murmullo lejano de los aires acondicionados peleando contra el calor. El vecindario había cambiado desde la infancia de Beverly. La casa donde jugaba con los Morrison ahora pertenecía a una pareja joven sin hijos. La tiendita de la esquina donde le compraba helados se había convertido en un local de reparación de celulares. Pero algunas cosas permanecían: el amor de un padre, la lealtad a la familia, la promesa de estar cuando más importa. Cerré el álbum cuando las sombras empezaron a alargarse en el patio, anunciando la tarde. Mañana llamaría a Beverly para hablar de comprar el vestido, quizá ofrecerme para ayudar con otros preparativos. Por ahora quería saborear esa sensación de haber hecho lo correcto por mi hija, de honrar la promesa que le hice a Sara hace tantos años. La sensación de un bienestar profundo se posó sobre mí como la sombra del roble, protectora, reconfortante, completa. Entré para empezar la cena, planeando ya nuestra próxima conversación, sin imaginar que Beverly evitaría mis llamadas durante las siguientes 8 semanas y que mi tranquilidad estaba a punto de hacerse añicos en pedazos imposibles de recomponer. Pasaron 3 días antes de que cogiera el teléfono. Miércoles por la mañana, 19 de mayo, con el café enfriándose en mi taza favorita y las revistas de bodas aún desperdigadas en la mesa de la cocina donde Beverly las había dejado. La línea fija pesaba más de lo normal en mi mano artrítica. Beverly, habla tu papá. Estaba pensando en ir a mirar vestidos. Ay, papá, su voz sonaba jadeante, distraída. Estoy con un estrés tremendo por el catering ahora mismo. Quieren cambiarnos el menú a última hora. ¿Te puedo devolver la llamada? Nunca lo hizo. Para la primera semana de junio, mi cuaderno ya tenía 5 llamadas sin respuesta anotadas con mi letra pulcra. Cada intento seguía el mismo patrón. Marcaba su número después de almorzar, escuchaba 3 timbrazos y luego oía la voz alegre de Beverly explicando por qué no podía hablar. Problemas con el lugar, el horario de trabajo de Doug, drama familiar por parte de él. Cariño, ¿necesitas ayuda con algo más? Pregunté en la 6ª llamada. Música, flores, puedo manejarme y... Está todo controlado, papá. Ya hiciste suficiente. La línea se cortó antes de que pudiera responder. El 20 de junio marcó 8 semanas de este baile. La boda supuestamente era dentro de 8 días. Y, aún así, yo no sabía nada concreto, ni el nombre de la iglesia, ni la hora de la ceremonia, ni el número de invitados. Cuando presionaba a Beverly por detalles, su voz se hacía pequeña y esquiva. ¿Cuándo exactamente es la ceremonia? Necesito llevar mi traje a la tintorería. Todavía estamos cerrando la fecha. El horario de Doug es tan impredecible ahora y su mamá ha estado. La línea crujió. Perdón, papá. Mala recepción. Te llamo mañana. El mañana nunca llegó. Ondas de calor bailaban sobre mi patio cuando Julio cayó sobre Texas como una manta sofocante. El columpio que Sara había hecho para Beverly colgaba inmóvil en el aire quieto, sus extremos deshilachados un recordatorio de promesas cumplidas y de confianza dada sin reservas. Dentro, mi teléfono se mantenía obstinadamente en silencio. Harry Jenkins me encontró en el porche trasero ese martes al atardecer, mirando la nada mientras el hielo se derretía en mi vaso de té dulce. «El estrés de la boda te está pegando, ¿Jessie?» Le conté lo del gran día de Beverly en mayo. Lo dije con el orgullo de cualquier padre. Ahora las palabras me sonaban extrañas. Ha estado demasiado ocupada para hablar. Hace 2 semanas que no sé de ella. El rostro ajado de Harry se frunció con preocupación. ¿Eso es normal en las novias de hoy? No sabría decirte, mi propia voz me sonó hueca. Nunca he casado a una hija antes. Quizá deberías ir a verla. Echar un ojo. La sugerencia quedó suspendida entre nosotros como un relámpago de calor en el horizonte, peligrosa e inevitable. Llevaba días pensando lo mismo, pero no quería admitirlo. ¿Qué clase de padre se presenta sin avisar porque su hija adulta no le devuelve las llamadas?
El tipo de padre cuyos ahorros desaparecieron en un agujero negro de preparativos de boda que jamás vio. El 15 de julio amaneció con el termómetro apuntando a los 3 dígitos. Ese mismo día hice mi último intento de contacto, sentado en la cocina con el teléfono pegado a la oreja, escuchando cómo sonaba 1, 2, 3 veces antes de que la voz grabada de Beverly me invitara alegremente a dejar un mensaje. «Esto es ridículo», dije a la máquina. «Devuélveme la llamada o voy a ir a verte». La tarde se estiró como caramelo, rota solo por el vaivén mecánico del aire acondicionado y el murmullo distante de la autopista. Al anochecer, revisé el teléfono 3 veces para asegurarme de que funcionaba. El tono de marcar me tomó el pelo con su persistencia. En la última semana, algo frío se había acomodado en mi estómago. No era preocupación, era otra cosa, más pesada, más densa, como una piedra que sabe un secreto que tú aún no estás listo para escuchar. Ya no era preocupación, sino la creciente certeza de que mi hija me estaba evitando deliberadamente. La misma chica que solía llamarme cada martes solo para contarme chismes del trabajo ahora me trataba como a un cobrador insistente. De pie junto a la ventana de mi cocina, miré cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de enojo y traición. Las llaves de mi camioneta colgaban junto a la puerta, plateadas contra la veta de la madera, esperando la decisión que había evitado durante 8 semanas. La autopista hacia Dallas se extendía al este desde Willow Creek, llevando a familias hacia sus reencuentros y a padres hacia respuestas que quizá no querían encontrar. 4 días de luchar con la indecisión terminaron la mañana del sábado, cuando tomé las llaves del gancho junto a la puerta. 19 de julio, 9 en punto, con el sol prometiendo otra jornada abrasadora y mi determinación por fin cristalizada en acción. Me duché con cuidado, elegí unos vaqueros limpios y mi mejor camisa de botones. La azul, la que Sara siempre decía que me resaltaba los ojos. La dirección de Beverly estaba escrita con mi letra pausada en un papelito guardado en mi libreta de direcciones. Números que me sabía de memoria, pero que nunca había usado para visita sorpresa. En la gasolinera Exxon de Main Street cargué combustible y compré un café que sabía a cable quemado. Pero necesitaba la cafeína más que el sabor. Me temblaron un poco las manos al contar el cambio exacto. Me repetí que era la edad, no los nervios. La enero del 20 cortaba el país petrolero conocido, pasando junto a caballitos mecánicos que cabeceaban como oraciones de acero y a vallas publicitarias de salones de boda de los que jamás había oído. En la radio sonaba George Strait cantando sobre lazos familiares imposibles de romper, lo que me pareció una burla cósmica, dada mi situación. A unas 20 millas, la duda se coló como niebla matinal. ¿Qué le diría cuando abriera la puerta? Sorpresa, cariño. Tu viejo papá se preocupó cuando dejaste de devolverle las llamadas. Tenía 35 años, tenía derecho a su privacidad, a un estrés de boda que no incluyera reportes detallados para su padre. Pero $40,000 me compraban el derecho a hacer preguntas. Los marcadores de milla pasaban mientras ensayaba conversaciones en mi cabeza. Beverly explicando su silencio con excusas razonables. Yo pidiéndole perdón por ser un padre sobreprotector. Los dos riéndonos de los malentendidos mientras me enseñaba fotos de la boda y me dejaba ayudar con los preparativos de última hora. Ese escenario optimista se sentía cada vez menos probable cuando los suburbios de Dallas aparecieron entre el aire trémulo por el calor, urbanizaciones interminables, idénticas desde la autopista. Beverly vivía en uno de esos complejos color beige donde los jóvenes profesionales pagaban demasiado alquiler por muy poco espacio. Obras cerca de las afueras obligaron al tráfico a ponerse en fila de a uno, dándome tiempo para notar detalles que había pasado por alto durante mis ensayos mentales. Un anuncio de radio sobre servicios de consejería matrimonial. Una valla que promocionaba paquetes de bodas íntimas desde $5,000. Cifras que hacían que mi sacrificio de $40,000 pareciera excesivo para lo que Beverly decía querer. La voz del GPS de mi camioneta, una compra reciente, justamente para este tipo de navegaciones, me guió por urbanizaciones donde todas las calles se veían iguales. Gira a la derecha en Maplery Drive, a la izquierda en Oak Circle.
Sigue recto pasando clústeres idénticos de buzones hasta llegar al edificio de Beverly. Su plaza de aparcamiento tenía su onda azul, lo que significaba que estaba en casa. Probablemente filtrando mis llamadas a 20 pies de distancia, decidiendo que su padre no merecía interrumpir las importantes actividades de su sábado por la mañana. Apagué el motor y me quedé un momento en el silencio repentino, con el corazón golpeándome las costillas como lo hizo hace 35 años cuando llevé a Sara a toda prisa al hospital para el nacimiento de Beverly. Misma autopista, la misma urgencia por obtener respuestas, pero esta vez no corría hacia la alegría. El reloj del tablero marcaba las 10:15. Había llegado con buen tiempo pese a las obras y a las paradas nerviosas. A través del parabrisas, el edificio de departamentos de Beverly se veía genérico y poco acogedor, revestimiento beige y contraventanas negras que seguramente costaban extra sin aportar carácter. Mi reflejo en el retrovisor mostraba a un viejo cansado, con surcos de preocupación más profundos que 2 meses atrás. Me alisé la camisa, comprobé que la cartera estuviera segura y abrí la puerta hacia un calor que golpeó como al abrir un horno. 20 pasos hasta la entrada del edificio, 2 tramos de escaleras hasta el departamento de Beverly. Un golpe en una puerta que por fin podría dar respuestas a preguntas que arrastraba desde mayo. El apartamento 2B estaba al final de un pasillo angosto que olía a limpiatapices y a comida ajena. Toqué 2 veces, firme, y esperé mientras las unidades de aire acondicionado zumbaban tras las paredes finas y en algún lugar un televisor tenía de fondo un programa matutino. Pasos se acercaron a la puerta y se detuvieron. La mirilla se oscureció. Beverly comprobaba quién se presentaba sin avisar un sábado por la mañana. Pasó un largo momento antes de oír el cerrojo. «Papá, ¿qué haces aquí?» Abrió lo justo para mostrarme la cara. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta enorme a las 10:15 de la mañana. El cabello, sin peinar, su expresión, a medio camino entre la sorpresa y algo que se parecía peligrosamente al pánico. «No has estado contestando mis llamadas». Me preocupé. «He estado tan ocupada con…» gesticuló vagamente detrás de ella, luego pareció recordar la cortesía. «Pasa, supongo, pero no puedo quedarme mucho. Doug y yo tenemos planes esta tarde». El departamento era más pequeño de lo que había imaginado. Planta abierta, paredes blancas y muebles que parecían caros pero incómodos. En la encimera de la cocina, un montón de tarjetas de boda me llamó la atención de inmediato. Decenas, algunas aún cerradas, formando un paisaje de papel con felicitaciones que a mí no me habían invitado a compartir. «Bonito lugar», dije, aunque se sentía frío, pese al aire acondicionado luchando contra el julio texano. «Muy moderno». Beverly se movía nerviosa entre la sala y la cocina, enderezando cosas que no necesitaban enderezarse. En la mesa de centro, varios portarretratos estaban boca abajo, como si hubiera intentado ocultar algo antes de que yo llegara. «Cariño, necesito saber sobre la boda», mantuve la voz suave, paternal. «¿Cuándo es exactamente la ceremonia?» Se quedó inmóvil dándome la espalda, las manos aferradas al borde de la encimera. «¿Por qué necesitas saberlo?» «Porque soy tu padre. Porque te di $40,000 para que tu boda soñada sucediera. Porque he sido paciente 2 meses mientras evitabas cada conversación sobre detalles. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Algo en su tono, resignación mezclada con culpa, me apretó el pecho. «¿Más difícil qué?» Beverly se volvió despacio para mirarme. Vi lágrimas acumulándose en sus ojos. No eran las lágrimas ensayadas de hace 2 meses, eran algo real, devastador. «La boda fue hace 4 días». Las palabras me golpearon como un impacto físico. Di un paso hacia atrás. Mi mano encontró el marco de la puerta para sostenerme mientras mi cerebro intentaba procesar lo que había oído. «Eso no tiene gracia». No pretendía que la tuviera. Su voz se hizo más pequeña con cada palabra. «Fue solo con la familia más cercana. Una ceremonia muy pequeña en la iglesia de los padres de Doug. Decidimos que queríamos algo íntimo. Familia más cercana».
La frase rebotó en mi cabeza mientras miraba a esta desconocida con el rostro de mi hija. Familia más cercana que, al parecer, no incluía al hombre que la crió, que la amó, que sacrificó sus ahorros de toda una vida por su felicidad. ¿Quieres ver el vídeo? Beverly me extendió el teléfono con los dedos temblorosos. Contratamos un fotógrafo. Fue de verdad muy bonito. Miré la pantalla, con una imagen congelada de mi hija vestida de seda blanca, de pie junto a Doug en lo que parecía el santuario de una iglesia pequeña. Su sonrisa era radiante, genuina, ese tipo de felicidad que había soñado ver cuando la llevara del brazo por un pasillo que nunca caminaría. No. La palabra salió más fría de lo que pretendía, pero no podía reunir calidez para ese momento. Mi hija me había robado el dinero y los sueños y luego tenía la audacia de ofrecerme una grabación de aquello que me había perdido. Papá, por favor, entiende. No queríamos un gran espectáculo. Todo ese estrés, tanta gente a la que complacer. Esto fue perfecto para nosotros. Perfecto. Probé la palabra y me supo amarga. ¿Y exactamente en qué se fueron mis $40,000, si no fue en esta boda íntima perfecta? El rostro de Beverly se desmoronó. Los necesitábamos para otras cosas. El depósito del apartamento, el pago del coche de Doug, algunas deudas de tarjeta. La boda solo costó $3,000. ¿3,000? Sentí que la sangre me golpeaba las sienes. Te di suficiente dinero para comprar un coche y tú lo gastaste en pagar. Errores, mientras me mentía sobre salones de ensueño y candelabros de cristal. Me jugaste. La realización se sintió como ahogarse en agua poco profunda. Todo había sido una mentira. El lugar, el estrés, la llamada desesperada. Necesitabas dinero y sabías exactamente qué botones apretar. No era personal. Esas 3 palabras, no era personal, cortaron más hondo que cualquier crueldad deliberada. Mi hija me había manipulado con precisión quirúrgica, usando mi amor por ella como un arma contra mi sentido común, y ni siquiera podía admitir que lo hizo a propósito. Miré a Beverly por última vez, memorizando el rostro de alguien que creí conocer. Ella volvió a extenderme el teléfono, todavía ofreciéndome ver el vídeo de la boda, todavía intentando suavizar la devastación con una felicidad compartida a la que no se me permitió asistir. Negué con la cabeza una sola vez y me di la vuelta hacia la puerta. Papá, por favor, no te vayas así. Pero yo ya estaba caminando, saliendo a un calor tejano que se sentía fresco comparado con el ardor en mi pecho. Las escaleras metálicas se quejaron bajo mis botas mientras bajaba del apartamento de Beverly. Su voz aún atravesaba la puerta cerrada a mis espaldas. Papá, por favor, no te vayas así. Ya estaba empujando la puerta de cristal del edificio, entrando en un calor que parecía misericordioso frente al incendio que llevaba dentro. Mi camioneta horneaba en el estacionamiento, la manija cromada estaba tan caliente que dolía tocarla. Forcejeé con las llaves durante un minuto entero antes de lograr abrir y deslizarme sobre unos asientos que me quemaron a través de la camisa. El motor arrancó a regañadientes. El aire acondicionado sopló aire sobrecalentado que fue enfriándose poco a poco mientras me quedaba inmóvil, mirando a la nada a través del parabrisas. 4 días. Mi hija se había casado hacía 4 días, y yo me los pasé preocupado por llamar para revisar preparativos que ya habían ocurrido sin mí. El regreso a casa pasó en fragmentos. Los primeros 10 millas en silencio absoluto, la mente en blanco salvo por la carretera adelante y el zumbido rítmico de las llantas sobre asfalto ablandado por el sol. La radio comenzó a tocar música country cuando tomé la autopista, algo sobre lazos familiares y cumplir promesas, pero la apagué de inmediato. El silencio era más seguro que letras que me recordaran lo a fondo que me habían usado. Cerca de la milla 20, empecé a hablar conmigo mismo. 4 días atrás. Las palabras salieron ásperas dentro del silencio de la cabina. 4 días atrás estuvo en mi sala y me dejó preocuparme por una boda que ya había terminado. El tráfico se ralentizó por una zona de obras, obligándome a quedarme quieto con mis pensamientos. Ahí empezó a construirse la ira de verdad. No la clase caliente y explosiva, sino algo más frío y peligroso.
Recordé la función de Beverly en mi sala en mayo, cómo apretaba esas revistas de boda como utilería en una obra ensayada con cuidado. Cada abrazo había sido calculado. Cada lágrima, estratégica. Cada te quiero, papá venía con una etiqueta de precio escondida. Un anuncio espectacular sobre salones de boda de ensueño. Haz perfecto tu gran día me pareció una burla cósmica mientras pasaba a 75 en una zona de 65. Mi día. Beverly me había robado mi día. El momento que imaginé desde que tenía 8 años y me hacía jugar al novio de sus muñecas en el patio. El recuerdo ahora sabía amargo, infectado por la idea de que quizá incluso entonces ya estaba aprendiendo tácticas de manipulación. El marcador 67 me acercó lo suficiente a Willow Creek como para oler cosas familiares, ranchos de ganado, refinerías, ese aroma distintivo de hogar que solía reconfortarme y que hoy solo me recordaba todo lo que estuve dispuesto a sacrificar por una hija que me veía como un cajero automático conveniente más que como un padre digno de ser incluido en su vida. Me dolían las manos de apretar el volante, los nudillos blancos contra el plástico negro. A través de las ventanas, los espejismos de calor volvían la carretera líquida, ondulante, irreal, apropiado, porque nada en mi vida se sentía sólido ya. El letrero de límite de la ciudad de Willow Creek apareció tras una curva suave, verde deslucido marcando la frontera de mi mundo. Beverly había escapado de este lugar años atrás, mudándose a Dallas con promesas de visitar seguido y llamar a menudo. Durante un tiempo cumplió. Luego las visitas se volvieron pedidos de dinero y las llamadas, sesiones de manipulación disfrazadas de conversaciones familiares. Entré en mi entrada y me quedé otro momento sentado, el motor chasqueando al enfriarse. A través del parabrisas, mi buzón abultaba de correo acumulado que había ignorado mientras me preocupaba por la crisis de boda ficticia de Beverly. Facturas, publicidad, probablemente más folletos de salones que había contactado cuando todavía creía que estaba ayudando a planear el día más importante en la vida de mi hija. Esa visión del buzón repleto me enderezó los hombros. Era hora de dejar de ignorar la realidad y empezar a enfrentarla. La llave del buzón se sentía extraña entre mis dedos, como si no lo hubiera abierto en meses y no en días. El papel cayó en cascada, sobres blancos y de colores, anuncios de cosas que no necesitaba y avisos oficiales que exigían atención inmediata. Apreté el montón contra el pecho y entré, agradecido por un aire acondicionado que sí funcionaba. La mesa de la cocina se volvió una estación de clasificación, facturas en una pila, correo basura en otra, correspondencia oficial que requería atención cuidadosa en una tercera. Casi todo era rutina, compañía eléctrica, primas de seguros, actualizaciones de Medicare. Pero un sobre me heló la sangre. First National Bank, hipoteca de Beverly. Pago urgente vencido, gritaba el sello rojo al frente. Fechado 16 de julio. Ayer. Lo abrí con torpeza, ya sabiendo lo que iba a encontrar, aunque esperaba estar equivocado. Número de cuenta, 478.291. Monto del pago, $1,050. Fecha de vencimiento, 15 de julio. Días de retraso, 4. La misma fecha en que Beverly se casó. El mismo monto que yo había estado enviando cada mes. ¿Desde cuándo? Mi despacho ocupaba lo que fue el cuarto de costura de Sara, convertido tras su muerte en un espacio para cuentas y documentos. Saqué la carpeta con etiqueta Beverly, ayuda a casa y desparramé su contenido sobre el escritorio como evidencia en una investigación criminal. 12 meses de cheques cancelados. Cada uno emitido a First National Bank para la cuenta número 478291. Hice la cuenta. 12 meses por $1,050 igual a $12,600. Sumado a los $40,000 de la boda, $52,600 en un año. Mi hija me había costado $52,600 en 12 meses. El recuerdo volvió despacio, como un sueño a medias. Agosto del año pasado, Beverly llegando a mi casa con fotos de una vivienda inicial. Ella y Doug habían encontrado la casa perfecta para una pareja joven con carreras prometedoras, solo necesitaban ayuda para establecerse.
6 meses de asistencia con la hipoteca mientras ahorraban y se afianzaban. Prácticamente estarías invirtiendo en mi futuro, papá. Cuando la casa suba de valor, tú habrás ayudado a construir nuestro patrimonio. 6 meses se volvieron 12. 12 se volvieron indefinidos. Y ni una sola vez, ni una, Beverly mencionó detener los pagos o me agradeció el apoyo continuo. Ordené los cheques cancelados en fila, cronológicamente, viendo avanzar las fechas como un calendario de explotación: agosto, septiembre, octubre, pasando por Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, luego primavera y entrando al verano. Cada mes, Beverly aceptó mi dinero como si fuera su derecho natural, sin reconocer el sacrificio que implicaba. Mientras yo comía marcas genéricas y usaba las mismas camisas de hace 5 años, mi hija vivía en una casa que yo pagaba, planeaba una boda con dinero que me había sacado manipulándome y trataba mi amor como un recurso renovable que podía extraer cuando le viniera en gana. El sol de la tarde se inclinaba por las ventanas del despacho, alargando sombras sobre la evidencia de mi necedad. Afuera, el cortacésped de Harry se encendió, un sonido sabatino familiar que normalmente me tranquilizaba. Hoy, solo me recordó lo mucho que la vida seguía su curso normal mientras yo vivía en la fantasía del padre útil. La tarjeta de agradecimiento de Beverly por el primer pago de hipoteca estaba en el fondo de la carpeta, olvidada y ahora cruelmente irónica. Eres el mejor papá del mundo. Nunca olvidaré esta bondad. Aparentemente la olvidó en un mes, cuando el segundo pago se volvió expectativa y no regalo. Tomé el aviso del banco, con su contundente sello rojo de pago vencido, y sentí que algo frío y definitivo se asentaba en mi pecho. Beverly pensaba que seguiría pagando para siempre, automáticamente, como un fideicomiso parental que no exige mantenimiento ni gratitud. Estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. El domingo por la mañana llegó con esa claridad que a veces sigue a la devastación emocional. Me desperté antes del amanecer, la mente afilada pese a haber dormido mal, sabiendo exactamente lo que debía hacer. Los documentos del descubrimiento de ayer estaban organizados en la mesa de la cocina como un plan de batalla esperando ejecución: café cargado, libreta legal para notas, información de contacto del banco, las herramientas de la liberación. A las 8 en punto, marqué el servicio al cliente de First National Bank. La línea me hizo esperar entre menús automáticos hasta que una voz humana respondió. Habla Margaret, servicios hipotecarios. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mi nombre es Jesse Collins. He estado haciendo pagos en la cuenta 44782991 de mi hija, pero voy a suspender ese arreglo de inmediato. Hubo una pausa. Teclazos al fondo. Señor Collins, déjeme abrir la cuenta. Sí, lo tengo registrado como pagador autorizado. ¿Desea solicitar su remoción de la cuenta? Exactamente. Quiero detener todos los traspasos automáticos y que retiren mi nombre como parte responsable. Este arreglo se terminó. Entiendo. Necesitaremos la solicitud por escrito, pero puedo procesar la remoción hoy mismo si nos envía por fax una carta firmada. Los titulares de la cuenta serán notificados de que ahora son los únicos responsables de los pagos. Titulares, en plural. Beverly y Doug, viviendo en su casa, durmiendo en su cama, construyendo su vida con mi dinero, tratándome como un cajero automático molesto pero confiable. Perfecto. ¿Cuál es su número de fax? La carta me tomó 20 minutos entre escribir y reescribir, hasta que el lenguaje quedó claro y definitivo. Con efecto inmediato, retiro todo apoyo financiero a la cuenta hipotecaria 44782991. No realizaré más pagos de ningún tipo. Favor retirar mi nombre como pagador autorizado y dirigir toda comunicación futura a los titulares de la cuenta. La firmé con la misma pluma con la que había firmado los cheques de Beverly durante 12 meses. Caminar hasta el centro de copiado del pueblo me dio tiempo para pensar en las implicaciones. Beverly recibiría el aviso en días. Su pago hipotecario sería enteramente su responsabilidad. Doug tendría que dar la cara o enfrentarse a procedimientos de ejecución hipotecaria. Consecuencias reales para adultos reales que habían estado jugando a la casita con el dinero de otro. De vuelta en casa,
Actualicé mi presupuesto por primera vez en un año. Sin el drenaje de la hipoteca de Beverly, tenía $1,850 extra al mes, casi $2,000 que se quedarían en mi cuenta, generando intereses y disponibles para mis necesidades en lugar de subsidiar su estilo de vida. El alivio fue físico. Una tensión que no sabía que cargaba se me deshizo de los hombros, del cuello, del pecho. Durante 12 meses había revisado el saldo con ansiedad, preguntándome qué necesitaría Beverly después. Esos días habían terminado. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 10:30. El número de Beverly en el identificador de llamadas, seguramente en pánico por el aviso del banco. Miré el teléfono, lo dejé sonar y me fui al taller. Por primera vez en meses, tenía una mañana enteramente mía. En el banco de trabajo me esperaba un proyecto que había abandonado cuando las emergencias financieras de Beverly empezaron a consumir mi tiempo y mi energía mental. Una caja de joyería que planeaba hacer para el aniversario de Sara antes de que ella muriera. Madera de cerezo, uniones de cola de Milano, bisagras de latón que había pedido y nunca instalé. Tomé mi cepillo alisador y sentí su peso familiar. Este era mi tiempo ahora, mi dinero, mi energía, mi elección de cómo gastarlos. Beverly podía llamar hasta agotar la batería. Yo tenía mejores cosas que hacer que gestionar crisis que no había creado. Tras la ventana del taller, el sol de Texas trepaba hacia otro día abrasador, pero yo me sentía más fresco y en paz que en más de un año. Las virutas de madera se curvaban en cintas perfectas, y, en algún punto a lo lejos, el teléfono dejó de sonar. Un mes de libertad transformó mi cocina de un espacio descuidado en algo digno de admirar. El 20 de agosto me encontró a mitad de la pintura del último gabinete, música country en mi radio viejo, manos firmes con la satisfacción de trabajar para mí. La pintura blanca cubría años de grasa y las huellas de Beverly, borrando rastros de dependencia que no sabía que estaban por todas partes. El timbrazo áspero del teléfono cortó a Garth Brooks cantando Friends in Low Places. Me limpié las manos en un trapo manchado y pensé en dejarlo ir al buzón de voz. Estos días, las llamadas eran o telemercadeo o gente con la que sí quería hablar. Beverly no había intentado contactarme desde aquella mañana desastrosa en que su mundo se desmoronó bajo sus tacones de diseñador. En el cuarto timbrazo, ganó la curiosidad. «¿Bueno? Hola, papá. Gracias a Dios contestaste. Llevo días intentando hablar contigo». La voz de Beverly me raspó el oído como uñas en pizarrón. Esta vez el pánico era real. Nada de lágrimas calculadas, una desesperación cruda que hacía tropezar sus palabras en su prisa por explicar la crisis que por fin la alcanzaba. «He estado ocupado», dije, con una voz plana, serena como el agua de un lago en un día sin viento. «¿Qué necesitas?» «El banco llamó esta mañana. Dijeron que el pago de la hipoteca tiene un mes de atraso. ¿Cuándo lo vas a pagar?» Dejé el pincel con cuidado, sin prisa. Por la ventana de la cocina veía a Harry recortar su seto, moviéndose con la precisión metódica de quien entiende el valor de mantener lo que es suyo. «Ah, ¿sí? Papá, hablaron de ejecución hipotecaria. Podríamos perderlo todo». «¿Todo?» La palabra le supo amarga, se notaba. Todo lo que había construido con mi dinero. Todo lo que había asumido que seguiría fluyendo de mi cuenta como agua de un grifo que nunca se preocupó por mantener. «¿Cuándo lo vas a pagar?», repitió, con la voz subiendo a ese registro histérico que antes disparaba mis instintos protectores. Ahora solo sonaba a ruido. «No». El silencio se estiró lo suficiente para que retomara el pincel y diera otra pasada cuidadosa a la puerta del gabinete. Un trabajo de calidad requiere paciencia, atención al detalle, compromiso con hacer las cosas bien. «¿Cómo que no?» «Quiero decir exactamente eso. No lo voy a pagar hoy. No lo voy a pagar mañana. No lo voy a pagar nunca más. Pero, papá, tú siempre me ayudas. Prometiste que siempre estarías ahí». La manipulación era tan desnuda ahora, tan obvia, que me pregunté cómo había caído en eso. La caja de herramientas de Beverly no había cambiado, el mismo chantaje emocional,
las mismas apelaciones a promesas que nunca hice, la misma suposición de que amor significa responsabilidad financiera ilimitada. Ayudé a la hija que creí tener. Dije: esa persona no existe. Entonces empezó a sollozar, la producción teatral completa que antes derretía mi voluntad como helado en el calor de Texas. Ahora sonaba a arte performático estudiado y hueco. Por favor, vamos a perderlo todo. La casa, nuestro crédito, nuestro futuro. Entonces supongo que tu familia tendrá que encargarse. ¿Familia? Somos familia. La familia no miente sobre bodas, Beverly. La familia no usa el amor como moneda. La familia no excluye a quien se sacrifica por ella. ¿Pero qué se supone que hagamos? Doug sigue buscando trabajo y yo apenas cubro la compra. Lo que debieron hacer desde el principio, resolverlo ustedes. La oí hiperventilar, ese tipo de pánico que llega cuando alguien comprende que su red de seguridad ha sido cortada para siempre. Por un segundo sentí algo que pudo ser compasión. Luego recordé el vídeo de la boda que me ofreció. La crueldad casual de ese gesto, y mi resolución se endureció en algo inquebrantable. Papá, por favor. No entiendo cómo puedes abandonarme así. ¿Abandonarte? La ironía era tan espesa que podría haberla pintado en estas puertas. Tú me abandonaste primero, en un altar que jamás vi, rodeada de una familia que al parecer no incluía al hombre que te crió. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración. Áspera y desesperada. Afuera, en algún punto de la calle, arrancó una podadora. Gente normal haciendo cosas normales un martes de agosto, manteniendo sus propias vidas sin pedir permiso ni apoyo financiero a nadie. Somos familia, susurró por última vez, ya sin fuerza en la voz. No, dije. Somos extraños que solo comparten ADN. Colgué mientras aún lloraba y me quedé un instante en la cocina, escuchando el eco de mis propias palabras. La radio seguía sonando con una canción sobre mantenerte firme cuando el mundo intenta empujarte. Tomé el pincel y tarareé de fondo, aplicando otra capa perfecta al gabinete que ya no llevaría las huellas de la manipulación. A las 4, el mueble de cocina brillaba con pintura fresca, una pequeña obra maestra de oficio paciente que me pertenecía por completo. Nadie la había exigido, ni la había programado, ni la había condicionado a su aprobación. Simplemente decidí que mi cocina merecía algo mejor, y ahora lo tenía. Limpiar los pinceles se volvió una meditación sobre la completitud. La pintura blanca giraba bajo el agua caliente, dejando las cerdas limpias y listas para el siguiente proyecto. Tal vez el dormitorio o el baño de visitas que no veía visitantes desde hacía 2 años. Proyectos que ahora podía costear porque mi dinero se quedaba en mi cuenta, donde debía estar. La voz del locutor interrumpió mi satisfacción. 4:15 de esta hermosa tarde de martes. Temperatura estable en 92 grados Fahrenheit. 4:15. La llamada de pánico de Beverly ya se sentía historia antigua. Un drama ajeno que nada tenía que ver con el hombre en paz que enjuagaba pinceles en su propio fregadero. Mi estado de cuenta seguía abierto en la encimera, donde lo había dejado por la mañana, mostrando cifras que todavía me sorprendían. Saldo, $4,470. 2 meses atrás, ese número habría sido $2,900 después de que el pago de la hipoteca de Beverly se evaporara desde mi cuenta hacia la suya. La diferencia representaba más que dinero. Representaba elección, libertad, el concepto revolucionario de quedarme con lo que había ganado. Me preparé un sándwich con pavó de charcutería, no la marca barata que había comprado para acomodar el drenaje financiero de Beverly. El sabor de comida real, adquirida sin culpa ni cálculos, me recordó lo que la gente normal da por sentado. Mi pensión siempre había cubierto mis necesidades. Las de Beverly eran la parte cara. La tarde se estiró como una invitación a posibilidades que había olvidado que existían. Podía leer un libro sin revisar el teléfono cada 10 minutos. Podía empezar otro arreglo en casa sin preocuparme por el dinero para materiales. Incluso podía planear ese viaje de pesca al lago Texoma que llevaba más de un año posponiendo. Mi cuaderno,
El mismo donde antes apuntaba los calendarios de pagos de Beverly, ahora tenía otras listas. Refrigerador nuevo, $800. Reparaciones del deck, $400. Fin de semana en Houston para visitar viejos compañeros del trabajo, $300. Cifras que sumaban una vida vivida para quien gana el dinero, no para quien lo gasta. La tienda de electrodomésticos contestó al segundo timbrazo. Thompson's Appliances, le atiende María. Habla Jesse Collins. Quisiera programar la entrega de un refrigerador para este viernes. Claro, señor Collins. ¿Qué modelo le interesa? Miré mi refrigerador viejo, cojeando en tiempo prestado con un congelador que debía descongelarse a mano cada mes. El mejor que tengan por menos de $1,000. El mejor. No el más barato. No el que dejaría más dinero para emergencias de Beverly. El mejor porque yo merecía electrodomésticos que funcionaran bien y por fin podía permitírmelos. Para las 5:30 tenía programada la entrega, el viaje de pesca para el fin de semana y una visita de contratista solicitada para presupuestar las reparaciones del deck. Mi calendario, antes rehén del caos de Beverly, ahora me pertenecía. La libertad era casi desconcertante después de meses de vivir a la defensiva. Asar un filete en el porche trasero mientras el cielo se pintaba de naranja me pareció un lujo indescriptible. Carne de verdad, corte grueso y bien marmoleado, sazonado con especias que compré sin mirar el precio. El chisporroteo sobre el metal caliente sonaba a prosperidad, a un hombre cuidándose como merece. Harry asomó por la valla que separa nuestros patios, cerveza en mano y gesto curioso. Te ves muy contento por ahí, Jesse. Día ideal para estarlo, respondí, dándole la vuelta al filete con soltura. Tarde preciosa, buena comida, cero quejas. Hace rato que no veo el coche de Beverly. ¿Los preparativos de la boda la tienen ocupada? Nunca le conté a Harry la verdad sobre el matrimonio de Beverly. Parte por vergüenza, parte porque no me había parecido importante. Ahora se sentía historia antigua, el relato de otra persona sin peso en mi realidad presente. Beverly está manejando sus propios asuntos estos días. Yo me enfoco en los míos. Harry asintió, aprobando. Probablemente sano. No puedes vivir la vida de tus hijos para siempre. Para siempre. La expresión se posó sobre mí como la brisa del atardecer, trayendo el aroma del aire que se enfriaba y de la carne a la parrilla. Para siempre era el tiempo que yo estaba dispuesto a subsidiar el estilo de vida de Beverly. Para siempre era lo que ella pensaba aprovechar. Menos mal que ese para siempre terminó cuando debía. Mi filete quedó perfecto, rosado al centro, tostado en los bordes, exactamente como me gusta, sin considerar preferencias ajenas. Comí despacio, saboreando cada bocado y la ausencia total de ansiedad telefónica que me había perseguido durante meses. Sin llamadas perdidas, sin textos de emergencia, sin crisis fabricadas exigiendo intervención inmediata. Cuando el crepúsculo se volvió noche, escuché una puerta de coche cerrarse en la calle. Por un instante, la memoria muscular me hizo pensar que Beverly venía a continuar la conversación en persona. Luego entendí algo profundo, no me importaba. Que viniera. Esta era mi casa, mi porche, mi vida, mi decisión. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría desde la fortaleza y no desde la manipulación, desde la claridad, no desde la confusión, desde el respeto propio, no desde la culpa. La diferencia se sentía como despertar de un sueño largo y costoso. La puerta que escuché sí pertenecía a Beverly, al final. A las 6:30, apareció por la esquina de mi casa con Doug a la zaga como una sombra incómoda. Se acercaron a mi porche trasero, donde yo terminaba mi café, avanzando con la vacilación de quien no sabe si será bien recibido. No me levanté ni los invité a sentarse, los observé cruzar el patio con el interés distante de un hombre que ve a extraños caminar por su propiedad. Sabía que tarde o temprano ibas a aparecer, dije. Beverly lucía pésima, ojos enrojecidos, desesperada, con la misma ropa con la que probablemente había dormido. Doug se mantuvo a distancia,
visiblemente incómodo con el plan que los había traído. La hora dorada dibujaba sombras duras en sus rostros, subrayando el agobio de quien enfrenta consecuencias que jamás anticipó. «Papá, tenemos que hablar». «¿Esto es serio?» «Contigo todo es serio, Beverly. Por eso sé que, casi siempre, no lo es». Ella dio un paso más hacia el porche, las manos entrelazadas frente a sí como si rezara a una deidad en la que jamás había creído hasta ese momento. «Vamos a perder la casa. Todo por lo que trabajamos». ¿Todo por lo que trabajamos? Querrás decir, todo por lo que trabajé yo. Doug por fin encontró la voz. Señor Collins, de verdad agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros y entendemos. ¿Entienden? Lo corté, estudiando a ese hombre que se casó con mi hija a escondidas mientras vivía en una casa que yo venía pagando. Porque esa boda dijo lo contrario. Esa celebración sin mí sugería una ausencia total de agradecimiento. Beverly se dejó caer de rodillas sobre el césped, un gesto tan teatral que habría dado risa si no fuera tan triste. «Por favor, papá, te lo ruego. No podemos sobrevivir sin tu ayuda». Doug se veía mortificado, pero terminó arrodillándose a su lado, siguiendo su guión en esta función de desesperación. Desde mi posición elevada en el porche, los miré literal y figuradamente hacia abajo, dos adultos reducidos a implorar dinero al hombre al que deliberadamente excluyeron de sus vidas. «Ustedes crearon una familia sin mí», dije. «Ahora sobrevivan como esa familia». «Pero eres mi padre». La voz de Beverly se quebró con ese tipo de dolor que antes movía montañas en mi corazón. Ahora sonaba solo a reconocimiento tardío de las consecuencias. «Se supone que me ayudes. Los padres ayudan a las hijas. No sé qué eres ya, pero eso no». Doug intentó un enfoque distinto, dejando ver su fondo de negocios pese a la incomodidad. «Señor, quizá podríamos acordar algún plan de pagos, algo manejable para todos. El plan es que ustedes se hagan cargo de sus propias responsabilidades. Como adultos. Como el matrimonio que eligieron ser sin consultar con nadie más». Beverly jugó su última carta con la desesperación de quien no tiene nada que perder. «¿Qué pensaría mamá de que me abandones así?» La mención de Sarah, mi Sarah, que amó a Beverly sin condiciones y confió en que yo haría lo mismo, tocó el nervio equivocado en el momento exacto. Me puse de pie por primera vez desde que llegaron, sintiendo como el acero sustituía cualquier suavidad que hubiera quedado en mi voz. «Tu madre estaría avergonzada de lo que te has convertido. Le repugnaría que usaras el amor como arma y a la familia como cuenta bancaria». Beverly guardó silencio, entendiendo por fin que había cruzado una línea sin retorno. La luz dorada ya se desvanecía, dejándolos en sombras apropiadas para quien eligió vivir en los rincones oscuros de la manipulación y el engaño. $12,600 para tu hipoteca. $40,000 para tu falsa emergencia de boda. $52,600 que le sacaste a un hombre que te amó lo suficiente como para darte todo. Mi voz atravesó el patio como una sentencia que llevaba años gestándose. Y ni una sola vez, ni una, pensaste en incluirme en la vida que yo estaba financiando. Las chicharras iniciaron su coro vespertino, llenando un silencio que se extendió entre nosotros como un abismo imposible de salvar. Beverly siguió de rodillas, llorando lágrimas reales quizá por primera vez en años. Doug miraba al suelo, probablemente calculando cuántos meses de su salario había aportado yo, sin saberlo, a su estilo de vida. «Fuera de mi propiedad», dije. Los dos se levantaron sin protestar. Dos personas que por fin se quedaron sin argumentos, sin maniobras y sin apelaciones a emociones que nunca comprendieron. Beverly miró hacia atrás una vez al llegar a la esquina de la casa, pero yo ya me había recostado en mi silla, dueño de mi territorio otra vez. Sus autos arrancaron en la entrada, los faros barrieron mi jardín mientras retrocedían y se alejaban. El sonido de los motores se disolvió en la tarde tejana, dejándome la paz que me faltó durante más de un año. Mañana empezaría a pintar el dormitorio, otro proyecto para mí, por mí. Esta noche,
solo disfrutaría el silencio de un hombre que por fin aprendió la diferencia entre ser padre y ser ingenuo. Las chicharras cantaron su aprobación, y en algún lugar a lo lejos, la vida siguió su curso, libre de las emergencias fabricadas por gente que confundió amor con dinero y familia con explotación. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.